Hello, hello, ahora sí. Brian. A los hermanos que están en Zoom, hermanos, oigo algunas voces ahí. Si pueden poner en silencio sus dispositivos, a eso no nos va a distraer. Gracias. Si quieren mandar algún comentario, háganlo en el chat y ahí nosotros lo vemos, no se preocupe. Hermanos, es una enorme bendición poder estar con ustedes. Ustedes no se imaginan lo que yo extrañaba, este pequeño trozo de madera. No es como el madero que llegó al Señor, pero lo siento con la misma bendición, hermanos. Y realmente cuando uno se dedica a esto, hermanos, como cuando se dedica a la construcción, si no va a trabajar por como unos 2 meses, quisiera ir, ¿verdad? Especialmente si usted ama lo que hace. Y para mí fue un tormento, hermano, estar allí, no porque los hermanos no hicieran un excelente trabajo, pero era porque realmente ese es el anhelo de uno, eso es lo que uno quisiera estar haciendo. Y doy gracias al Señor por el cuidado que tuvo de mí a través de todas sus oraciones y todas sus muestras de cariño. Lo fortalece a uno y lo llena a uno de gozo saber que estuvieron pensando en mí, hermanos, y les agradezco profundamente porque sé que solamente el Señor hace eso, ¿verdad? Y es una bendición el poder venir aquí. No sé hasta qué tiempo me alcance la voz, pero voy a tratar de hacerlo porque los hermanos no vienen preparados, así que ya les di un poquito de descanso ahora, así que vamos a tratar de enseñar la palabra de Dios en esta tarde. ¿Están contentos, hermanos? ¿De verdad están contentos? Hoy dijeron, ya regresé el pastor otra vez a aguantar sus chistes y sus gritos. No, hermanas del coro, grítenle a los hermanos, así se despiertan. Así que, bueno, ya regresamos nuevamente a gritarles. Así que gracias de verdad, hermanos, por la enorme bendición. Créanme, para mí el Señor me permitió pasar por esta experiencia y después les platico un poquito realmente lo que pienso yo que el Señor me quiso enseñar a través de esta situación. Una de las cosas por hecho es el cuidado que mi esposa tuvo de mí, hermanos. La verdad, yo sé que a veces uno como esposo se le va, pero ella cuidándome y atendiéndome. No es fácil complacerme, hermanos. No es fácil estar lidiando conmigo, con la comida, con las frustraciones que tenía. Y le doy gracias al Señor que me enseñó que tengo una esposa pues paciente y pues que estaba allí. Siempre pensé que hubiera sido si los dos hubiéramos terminado en el hospital al mismo tiempo y en el mismo tiempo. Hubiera sido bastante difícil, ¿verdad? No lo fue tanto porque ella estaba allí. Demostró quién es el fuerte en la casa, ¿verdad? De salud al menos. Así que le damos gracias al Señor por eso. Bueno, sin más preámbulos, hermanos, póngase de pie y vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a recitar nuestro credo dominical como lo hacemos cada domingo para escuchar la palabra de Dios. Ojalá que usted venga con ese deseo de aprender de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Amén. Muy bien, tomamos nuestras Biblias y le decimos al Señor: esta es la palabra de Dios, y cuando se abra estaré atento para escucharla, reverente para oírla, emocionado para aprenderla y sensible para recibirla. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Tome su Biblia, hermanos, y ábrala a la carta del apóstol San Pablo que él escribiera a los filipenses. Filipenses capítulo 2. Y vamos a leer los 11 versículos primero, aunque nuestro mensaje se va a centrar realmente en los primeros 4 versículos, y ya vas a ver por qué. Dice el apóstol San Pablo allí en Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 4. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor,
unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios, como decían los curas, ¿verdad? Y todos decían, amén. Amén. Vamos a orar al Señor y pedir su bendición, hermanos. Padre amado, qué privilegio, Señor, tenemos aquellos que podemos abrir tu palabra, conocer tu verdad, Señor, conocerte a ti, Señor, a través de las Escrituras. Señor bendito, que nunca, Señor, minimicemos, Padre, el valor, Señor, el beneficio, Señor, y la importancia que tu palabra tiene en nuestra vida. Somos extranjeros en esta tierra, Señor. Nuestra vida es tan temporal, Señor. Ayúdanos, Padre, a valorar siempre tu palabra, porque ella es eterna, Señor. Ella nos dirige hacia la eternidad, Padre. Así que bendice tu palabra, Señor, en esta tarde. Que mis hermanos realmente puedan ser edificados, puedan ser estimulados, Señor, mi Dios, puedan, mi Dios, nutrirse de tu palabra, Señor, en esta tarde a través del mensaje. Y que toda la honra, toda la gloria, Señor, le pertenezcan únicamente, Señor, a Jesucristo, en cuyo nombre te pedimos todo esto. Amén. Asiento, por favor, hermanos. Note uno de los anhelos, hermanos, que Pablo expresa en la primera parte del capítulo 2, del versículo 2, el capítulo 2 de Filipenses que acabamos de leer ahí, dice: completad mi gozo, completad mi gozo. No es que Pablo no estaba gozoso, hermanos, no es que Pablo le faltaba el gozo, pero él está hablando, hermanos, de la importancia que tiene el gozo en la vida de uno. Él deseaba tener aún más gozo. Y algo que podemos aprender, hermanos, a través de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses, es que el gozo, hermanos, tiene dos canales por donde debe de fluir. El primer canal es a través de aquel que lo recibe, y Pablo había recibido ese gozo, pero ahora quería que lo completara. Y vamos a entender las palabras de Pablo. Pero también el segundo es a través de aquel que lo comparte. ¿Escuchó bien? El gozo tiene dos canales por donde debe de fluir. El primer canal es a través de aquel que recibe el gozo, y el segundo es a través de aquel que lo comparte. Puesto en palabras del Señor Jesucristo, en Juan capítulo 15, versículo 11, el Señor Jesucristo dice esto: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Jesús tenía, hermanos, exactamente el mismo anhelo que Pablo. Quería no solamente él experimentar el gozo que traía ver a sus discípulos viviendo de acuerdo a su voluntad, pero que también los discípulos disfrutaran del gozo que traía el conocer a Cristo. Dice él: estas cosas os he hablado para que mi gozo, que dice, esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. En otras palabras, hermanos, el gozo que Dios nos imparte debe de tener dos efectos. El primero, el experimentarlo,
y el otro en compartirlos. Nosotros, hermanos, debemos de entender, cuando hablamos del gozo, Dios no solamente quiere que usted lo experimente, que usted sea una persona gozosa, sino también que su vida, en cierta medida, contribuya al gozo de los demás. O sea, que otros se gocen en la manera que usted se comporta con ellos. Y por eso Pablo dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto extrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. Pablo quería experimentar el gozo, hermanos, que le traía cuando estos hermanos mostraban esta clase de virtudes espirituales. Él no solamente quería compartirles el gozo a ellos que él sentía, sino quería también que los filipenses, que los creyentes de la iglesia fueran un gozo para él. Y hermanos, en ningún momento yo creo que he experimentado mayor gozo que el que acabo de pasar. El poder leer los textos, el poder leer los emails, el escuchar las llamadas, hermanos, de tantos hermanos que nunca pensé que me iban a llamar, que nunca pensé que estaban orando por mí, me llenó de profundo gozo. Y yo sé que tal vez en cierta medida yo he sido de gozo para ellos, a lo mejor habiéndome escuchado en alguna predicación, habiendo sido quizá maestro de ellos en alguna clase del seminario, en alguna conferencia que me hayan escuchado. El punto es, hermanos, que ellos han sido de gozo para mí, o fueron de gozo para mí, muchos de ellos, como pienso yo que lo he sido para ellos. Y eso es lo que Pablo está expresando aquí: completar mi gozo. Entonces, Pablo, hermanos, quería que los filipenses aprendieran eso, a experimentar, pero también a compartir el gozo. Esa era la experiencia que Pablo había pasado con los filipenses, pero los anima a seguirlo haciendo. Note lo que les dice allí en el versículo 2. Completar mi gozo, dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Entonces, Pablo apela que las actitudes, las virtudes que otros creyentes mostraban hacia él, era una forma en la cual ellos le transmitían el gozo. Ahora recordemos que Pablo, hermanos, está escribiendo una carta amorosa, una carta afectuosa a una iglesia que tanto él como ellos estaban pasando por dificultades. Pero Pablo deseaba que los filipenses aprendieran a vivir experimentando el gozo, explorando el gozo aún en medio de esas dificultades. Que ellos experimentaran el gozo, pero también que lo pudieran compartir. Y a través de su carta, Pablo les ha expresado constantemente que él tenía gozo cuando veía la manera como los filipenses vivían. Y también había experimentado el gozo al compartir Pablo el gozo a ellos. En el versículo 1:4 les recuerda que él estaba orando por ellos y se gozaba en esa oración. Versículo 4 del capítulo 1. Siempre en todas mis oraciones, dice, rogando con gozo por todos vosotros. El gozo que compartía Pablo con ellos a través de sus oraciones, hermanos. En el versículo 18 también dice, que pues que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Pablo sentía el gozo que compartía con ellos al ver cómo progresaba el mensaje del evangelio a través de su ministerio. En el versículo 25, nuevamente Pablo les dice cómo el gozo de Pablo les será una bendición a los filipenses. Dice él, y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Versículo 29. Porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino que también padezcáis por él,
Pablo, a pesar de las dificultades, veía cómo los filipenses, hermanos, se llenaban de gozo a través del gozo que él les transmitía. Pablo era una persona gozosa, hermanos. No pareciera en la carta, pero al hablar del gozo, hermanos, quiere decir que Pablo, hermanos, veía esto de suma importancia en su vida. Entonces Pablo, después de hacer ver a los filipenses que él ha compartido ese gozo con ellos, ahora él desea que ellos sean de gozo para él. Completad mi gozo, dice, y comparte lo que nosotros podríamos llamar el gozo de contribuir espiritualmente a la vida de otros. Usted y yo, hermanos, podemos contribuir al gozo de otros. Y muchos, hermanos, la mayoría de ustedes lo hicieron. Y le doy gracias al Señor, hermanos. Y me llenó de gozo saber las oraciones, los pensamientos, los recuerdos que tal vez tenían de mí, hermanos. Pablo se sentía así. Y quería, hermanos, que los filipenses ahora fueran de gozo para él. Y les dice, ustedes pueden contribuir al gozo mío. Nosotros podemos contribuir, hermanos, al gozo de los demás. Pablo no solamente, hermanos, quería entonces que los filipenses exploraran el gozo en tiempos de dificultad, sino también que lo compartieran. Nosotros, hermanos, también debemos sentir la responsabilidad de ser de gozo para otros. Pregúntese por un momento, ¿su vida es causa de gozo para otros? ¿Contribuye usted con sus acciones y sus actitudes al gozo de los demás? Pablo dice, completen mi gozo. O sea, háganme sentir incluso ahora más gozoso de lo que estoy. Y Pablo habla de eso en el versículo 17 del capítulo 2, dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Entonces, hermanos, nosotros hemos sido llamados a ser de gozo para otros. Como hemos llamado a recibir el Evangelio, también hemos sido llamados a compartirlo. Hemos sido llamados, hermanos, a contribuir también al gozo de los demás. No solamente a recibir el gozo, sino también a compartirlo. ¿Por qué? Porque sabemos, hermanos, que el gozo que Dios nos imparte a través de su Espíritu Santo no solo es para experimentarlo, sino también para compartirlo. Es una manera, hermanos, de contribuir a la vida espiritual de los demás. Entonces, Dios no quiere, hermanos, que seamos recipientes llenos de gozo, nada más, sino que seamos recipientes llenos de gozo, pero que después sean vaciados en otros recipientes que necesitan también, al igual que Pablo, más gozo. O tener gozo. Esa es una manera de contribuir a la vida espiritual de los demás, hermanos. Cuando usted y yo podemos ser la fuente de gozo de otros. Sabemos que el gozo fluye del Espíritu Santo. Es un fruto que Él produce en nuestra vida. En Gálatas capítulo 5, versículo 22 en adelante, Pablo dice eso, ¿verdad? Que más fruto del Espíritu es amor, paciencia, gozo, benignidad, mansedumbre. Pero uno de esos frutos es el gozo. Entonces, la pregunta es, hermanos, ¿cómo nosotros podemos contribuir al gozo que otros necesitan para ayudar a su vida espiritual? ¿Cómo usted y yo podemos contribuir al gozo de los demás, hermanos? ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo debemos de hacerlo? ¿Usted quiere ser de gozo para los demás, sí o no? Así es. ¿Quiere que su vida produzca gozo en sus padres, en sus hijos, en sus hermanos, pero especialmente en los creyentes en Cristo, en su familia espiritual? Bueno, Pablo quiere eso y les dice a los corintios,
Ahora, hay algo interesante en la forma que Pablo desea que los filipenses contribuyan al gozo que él deseaba en su frase. En el versículo 1, note que Pablo empieza con una conexión allí. Él dice, por lo tanto, es importante que yo le diga por qué esa conexión es importante en cómo nosotros podemos contribuir al gozo de los demás. Es una cláusula, hermanos, que conecta lo que acaba de decir Pablo con lo que estaba a punto de compartirles. ¿Y qué es lo que acababa de decirles tanto Pablo a los filipenses? Por eso dice, por lo tanto. Bueno, note lo que dice el versículo 29 del capítulo 1, porque ahí termina Pablo. Cuando termina esa frase, entonces dice, por lo tanto. Así que de esta manera, o de esta forma, dice el versículo 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que ha visto en mí y que ahora oís que hay en mí. Entonces, en otras palabras, Pablo le está diciendo, sé que en Cristo se sufre, se padece, se tiene conflictos, dificultades. Ustedes lo han visto en mí, lo han compartido conmigo. Entonces, por lo tanto, si hemos compartido el sufrimiento, podemos compartir también el gozo. Y yo quiero que ustedes completen mi gozo. Por lo tanto, dice Pablo, esta es la manera que ustedes pueden hacerlo. Esta es la forma en que ustedes van a contribuir al gozo mío. Van a completar mi gozo. ¿Cómo? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, si vemos con atención el pasaje, Pablo le da dos formas prácticas, hermanos. Dos formas prácticas de cómo los filipenses o nosotros podemos contribuir al gozo en otros para ayudarlos en su vida espiritual. Les da dos formas a ellos. Y esas dos formas, una se encuentra en el versículo 1 y 2 y el otro se encuentra en el versículo 3 y 4. Si podemos dividir el texto, se dará cuenta que Pablo habla de eso. Entonces, ¿cuáles son esas dos formas? Una forma es positiva. Si usted nota, casi todas las frases empiezan con sí, 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 ¿verdad? Si hay alguna consolación, si hay un consuelo de amor, si hay alguna comunión con el Espíritu. O sea, todo esto es lo sí, lo positivo que ustedes pueden hacer por mí para contribuir a mi gozo. Esto es lo que debemos de hacer positivamente para completar, para contribuir al gozo de los demás. Pero también le da otra que es negativa. En otras palabras, esto es lo que ustedes no deben de hacer si ustedes quieren contribuir al gozo mío. Y si notan los versículos 3 y 4, Pablo usa por lo menos en dos ocasiones no, no, no. Note lo que dice en el versículo 3. Nada, o sea, no hagas nada por contienda o por vanagloria. O versículo 4 dice, no mires lo tuyo. Si notan, en unas Pablo usa sí, sí, en otras no, no. En otras palabras, esta es la manera positiva en la que ustedes pueden contribuir para mi gozo y esta es la forma negativa. Esto es lo que no deben de hacer si quieren contribuir a mi gozo. Entonces, notemos la forma positiva, hermanos. Y la forma positiva, hermanos, la da Pablo en el versículo 1 y 2. ¿Y cuál es esa forma? ¿Cómo nosotros podemos contribuir al gozo de los demás? Bueno, Pablo dice, mostrando una empatía espiritual que estimula el gozo de otros. Mostrando una empatía. Algunos fueron empáticos, ¿verdad? Con uno. Se acordaron de mí, oraron por mí. Y Pablo dice eso. Si ustedes verdaderamente quieren contribuir a mi gozo, bueno, si hay alguna consolación en Cristo, compártanla. O sea, si ustedes pueden recordarme palabras consoladoras de Cristo, háganlo. Eso me ayuda, eso completa mi gozo. Si hay algún consuelo de amor, si ustedes tienen un amor profundo por mí, háganmelo saber, díganmelo. Si alguna comunión del Espíritu, si ustedes se sienten guiados por el Espíritu a expresar su cariño, su afecto, háganlo, dice Pablo.
si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, si ustedes sienten compasión, sienten empatía por mí, muéstrenlo. Hermanos, una buena manera de contribuir al gozo de los demás es siendo empáticos con ellos. Usted no se imagina lo bien que hacen las palabras, hermano. Lo bien que hace a veces un texto. Lo bien que hace es que le manden un versículo bíblico, casi a veces perfecto para eso. Y mire, cuando yo leí el texto que iba a predicar esta semana, dije, pareciera que fue diseñado especialmente para mí. Recuérdese, los filipenses y Pablo estaban pasando por dificultades. Pablo estaba en la cárcel, los filipenses estaban sufriendo persecución, pero los filipenses, hermanos, fueron llamados a ser empáticos con Pablo. Pablo es el que estaba en la cárcel, él es el que estaba en mayor dificultad. Y él quería, hermanos, experimentar el gozo que los filipenses le podían traer. Y por eso dice Pablo, por lo tanto, hemos compartido los sufrimientos, las dificultades, por lo tanto ahora pueden compartir su empatía conmigo. Hermanos, hay veces nosotros nos portamos apáticos. No nos interesa nada de lo que le pasa a los demás. Y no lo digo por mí, hermanos, pero yo sé que incluso en mi persona a veces me olvido que las personas a veces pasan por dificultades y no les damos una llamadita. No nos acordamos de ellos. No pensamos en ellos. No los buscamos. Y Pablo, hermanos, quería que los filipenses aprendieran a ser empáticos con él. No apáticos, no olvidarse de Pablo, no ignorar a Pablo, no hacer como que Pablo no existiera. Y pareciera que Pablo lo está diciendo en un tono casi de súplica. Completar mi gozo, dice. Completar mi gozo. Y la empatía espiritual, hermanos, a la que Pablo se refiere, no es una empatía que causa alegría o felicidad superficial, sino es una empatía espiritual que se desarrolla bajo la práctica de una vida piadosa, madura y genuina. Pablo cita un ejemplo de una persona empática. ¿Usted quiere ser una persona empática espiritualmente? Tome el ejemplo de este individuo. Mire lo que Pablo expresa, hermanos, de nuestro hermano Filemón. ¿Lo ha escuchado? ¿Sabe que usted tiene un hermano que se llama Filemón? Ya no está aquí, él está con el Señor. Está más vivo que nunca. Pero mire lo que Pablo describe de la empatía de Filemón. En Filemón capítulo 1, versículo 4, mire lo que dice Pablo de Filemón. ¿Quiere ser una persona empática? Imite a Filemón. Mire lo que dice Pablo de Filemón. Filemón capítulo 1 versículo 4 al 7. Pablo está hablando de Filemón aquí, ¿ok? Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. Es bonito a veces cuando uno profesa, hermanos, una gran devoción por Cristo, ¿verdad? O amo a Cristo y adoro a Cristo. Sí, hermanos, pero eso solamente se puede ver si lo llevamos a la práctica con personas. Y Filemón dice de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. ¿Quiénes son ellos, hermanos? No es San Judas Tadeo, hermano. No es el santo niño de Atocha. Es usted y yo. Nosotros somos los santos, dice, para con todos los santos, para que la participación de su fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está a vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo. Fíjese lo que le causaba a Pablo. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de ¿quién? ¿De quién, hermanos? Agarre su Biblia, hermano. Lea su Biblia, hermano. A eso viene. Le digo a Isaac, cuando estás jugando. O cuando viene a la iglesia, tráigase su Biblia. Porque allí lo que vamos a ver es la Biblia, hermanos. Tal vez por eso no sabe nada de la Biblia, hermano, porque nunca abre su Biblia. Si no la abre aquí en la iglesia, el lugar más santo y más sagrado, donde usted la debería de abrir, dudo que la abra en su casa, hermanos. Dice que
Han sido confortados, ¿quiénes? Los corazones de todos los santos. Ese es un perfecto ejemplo, hermanos, de un creyente empático espiritualmente, que puede decir que ha consolado con amor, que ha tenido alguna comunión con el Espíritu, ha mostrado un afecto extrañable, que ha usado de misericordia hacia los creyentes. No hay duda de eso de Filemón. Y note la clase de empatía espiritual que tenía Filemón y lo que producía, hermanos, en Pablo. Dice que pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. Exactamente lo que Pablo le está diciendo a los filipenses. Nosotros nos gozamos de cómo tú eres empático. De eso es lo que Pablo está hablando, hermanos. De esa clase de empatía que solo se puede dar de aquellos hermanos que han desarrollado aquella clase de virtudes espirituales que cuando las muestran, comparten y contribuyen al gozo de los demás. Y notamos algo importante, hermanos. Pablo divide esta clase de empatía espiritual en dos efectos que hacen en aquellos a los que deseamos contribuir nuestro gozo. Si somos empáticos, hermanos, este es el efecto que va a tener en aquellos que queremos contribuir el gozo. Ese es el efecto que causó en mí, ese es el efecto que causó en Pablo cuando escuchó o cuando veía las formas como estos creyentes en Filipos estaban completando su gozo. Y notamos el entusiasmo que Pablo tiene, hermanos, al expresarse. ¿Cuál es el primer efecto? Versículo 1. El primer efecto, hermanos, de esa empatía espiritual que contribuye al gozo de los demás es la empatía espiritual que beneficia espiritualmente a otros. Los beneficia, ¿por qué? Porque reciben consolación en Cristo, reciben un consuelo de amor, reciben una comunión del Espíritu, se sienten fortalecidos, se sienten que son afectuosos y que son amados y que pueden ver, hermanos, la misericordia que los creyentes tienen. Pablo menciona 5 clases de empatía espiritual, hermanos, que contribuye al gozo de los demás. Y no podemos ir por ellos cada uno buscando la raíz de las palabras griegas, hermanos, pero creo que es importante que usted sepa, cuando Pablo habla, hermanos, de la consolación en Cristo, del consuelo, de amor, de la comunión del Espíritu, del afecto entrañable, todas esas son virtudes que están conectadas a algo más fuerte. No es cualquier consuelo, dice, es un consuelo en Cristo, es un consuelo de amor, agapeo, que es la palabra divina para el amor. O sea, que nuestra clase de empatía no es una empatía cualquiera. No es sentirse triste por los demás, no es sentirse conmovido por los demás. Es, hermanos, una clase de empatía que muestra virtudes espirituales que solamente pueden venir de un creyente que vive, hermanos, realmente una vida espiritual genuina, porque tiene una consolación en Cristo. Vea que todas están conectadas a algo más fuerte. La consolación en Cristo, el consuelo de amor, la comunión del Espíritu, del afecto entrañable, de la misericordia que conecta a todas las demás. O sea, son virtudes, hermanos, que solamente las puede compartir alguien, hermanos, que vive como vivía Filemón, con una empatía espiritual. Y toda esa clase de empatía espiritual, hermanos, fortalece el espíritu de otros, los llena de gozo. Y Pablo, en su carta a los Colosenses, a un creyente que es un ejemplo de esa empatía espiritual, la menciona en el versículo 4 del versículo 12. Colosenses 4:12. Otro ejemplo, hermanos, de alguien que es empático espiritual, que beneficia espiritualmente a otros. Note lo que dice de otros hermanos. Ya sabe que tiene un hermano llamado Filemón, ¿verdad? También sabía que tenía un hermano que se llama Epafras. A ninguno le gustaría hoy llamarse Epafras, ¿verdad? Pero note lo que Epafras suena como papitas fritas, ¿verdad? Epafras. Epafras. Os saluda Epafras. Mire cómo se refiere Pablo de Epafras, hermano. Quisiera que dijera, os saluda Manuel, el cual es uno de vosotros,
siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. ¿Cuántos oramos, hermanos, por aquellos hermanos que están pasando en dificultad? Encarecidamente, dice. Con un profundo amor, hermano, con una profunda devoción. Dice, encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros. O sea, este hermano, hermanos, se desvive por ustedes. Esa es la clase de empatía, hermanos, que beneficia la vida espiritual de ellos. Porque la oración de Epafras, hermanos, no era para que usted tuviera más trabajo, más salud, otro carro, otra casa. Mire la oración de Epafras, hermanos, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. En otras palabras, hermanos, Epafras beneficiaba a los creyentes, era de gozo a los creyentes, porque sus oraciones eran principalmente para beneficiar su vida espiritual. No andaba orando que usted tuviera más cosas, que estuviera más alegre, más feliz. No, que usted conociera bien la voluntad de Dios en su vida. Dice, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Heliópolis. O sea, el campo de esta empatía que Epafras mostraba, hermanos, iba más allá de la iglesia. Abarcaba mucho. Hermanos, usted no se imagina la gran cantidad de textos que recibía de otros hermanos que están incluso en otros estados, en otros países, hermano. Por eso digo, ni siquiera sabía que ellos sabían que había enfermado. Ni sabía. Pero no, pastor, nos dijeron. ¿Quién le dijo? ¿Quién fue el chismoso? No podemos decirle el pecador, nada más el pecado. Esa era clase de Epafras, hermano, que iba más allá. ¿Qué es lo que causa eso? ¿Que algunos se duermen o que algunos no les está gustando el mensaje? Ok, muy bien. Entonces no hago nada. Toda esta clase de empatía espiritual, hermanos, fortalece el espíritu de otros, los llena de gozo. Y hermanos, esta clase de empatía es la que contribuye al gozo de los demás. Los beneficia espiritualmente porque se sienten confortados, animados, consolados. La pregunta es, ¿mostramos esa clase de empatía hacia otros? ¿Contribuimos a que otros experimenten el gozo de saber que nos interesamos sinceramente por ellos? Dice el dicho mundano, ¿verdad? Que en la cárcel y en el hospital se reconocen a los verdaderos amigos. Puedo decirle, hermano, que, bueno, yo no puedo decirle en la cárcel, ¿verdad? Porque no he estado nunca en la cárcel, pero sí en el hospital, y puedo decirle, ahí conocí quién es de veras. Y lo pensaba, hermanos, que esa era la clase de cristianos que él quería que contribuyeran a su gozo. Ese es el primer efecto de la empatía espiritual, beneficia espiritualmente. Segundo, la empatía espiritual que anima espiritualmente a otros. No solo los beneficia, pero sino también los anima. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. ¿Qué dice Pablo? Completad mi gozo. Y note lo que dice enseguida. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada, hermanos, contribuye más al gozo en la iglesia que la unidad que podemos mantener, especialmente para aquellos que realmente aman la iglesia. Es un gozo, hermanos, ver por Zoom la manera que se mantenían unidos. No todos, pero la mayoría. Porque la unidad de la iglesia es algo que causa gozo, hermanos. Anima. Pablo exhortó, a los filipenses, hermanos, a completar su gozo o contribuir para su gozo manteniendo una unidad inquebrantable. Note que pareciera que Pablo está repitiendo nada más lo mismo. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa.
Y la estructura de la frase en griego, hermanos, es muy corta. Lo que Pablo está diciendo, quiero que sean exactamente del mismo sentir y del mismo pensar. Que eso los una. Que eso los mantenga unidos, sintiendo lo mismo, pensando la misma cosa. Y la manera tan repetitiva con la que Pablo apela a la unidad, hermanos, a la iglesia, es que para él era de suma importancia. Porque lo animaba espiritualmente, hermanos. Animaba a Pablo, hermanos, que la iglesia se mantuviera unida. Le proporcionaba gozo. ¿Quieren completar mi gozo? Dice Pablo. Sientan lo mismo. Tengan el mismo amor. Sean unánimes o unidos. Sientan una misma cosa. Para Pablo la unidad, hermanos, era algo que le causaba gozo. Y las personas que contribuyen al gozo de los demás, hermanos, tienen una empatía espiritual y hacen todo, hermanos, para poder ser de gozo a los demás, especialmente manteniendo la unidad de la iglesia. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, Pablo les dice exactamente lo mismo. 1 Corintios 1, versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. ¿Ve? Pablo dice eso. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo, ¿qué dice? Parecer, unidad. La unidad de los creyentes, hermanos, contribuye al gozo de los creyentes. ¿Escuchó? Cuando somos unidos, hermanos, la unidad. Véanlo en su familia. ¿Cómo se sentiría en un hogar, hermanos, donde los hijos están peleados con el papá y el papá está peleado con la esposa? Donde no hay unidad, hermanos. No hay felicidad allí. Ese hogar no puede ser feliz. No puede experimentar la alegría. Igual en la iglesia, hermanos. Cuando los creyentes no están unidos, eso causa tristeza. Eso causa desánimo, hermanos. Especialmente para aquellos que aman la iglesia. Pero si queremos contribuir al gozo de los demás, hermanos, mantengamos la unidad de la iglesia, hermanos. Y esa es la exhortación de Pablo. Sientan lo mismo, tengan el mismo amor, sean unidos, sientan una misma cosa. Pablo sabía que cualquier clase de división, hermanos, desacuerdos o pleitos, desanima a la iglesia, daña la bendición que Dios puede traer a esa unidad. Es por ello, hermanos, que cuando Pablo vio que había dos hermanitas en esa iglesia que él estaba escribiendo, ¿qué les dijo? Ruego a Micaela y a Abi. No. Mire lo que le dice en el capítulo 2, capítulo 4, versículo 2. Cuando Pablo empezó a ver allí a alguien que no estaba queriendo mantener la unidad de la iglesia, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Ruego a Evodia y a Sintique. ¿Qué nombre, verdad? ¿Qué dice? ¿Qué dice, hermano? Que sean, ¿qué? De un mismo sentir. Porque había esas hermanitas que quizá estaban empezando a sentir una rivalidad una con él. ¿Qué clase de rivalidad? No lo sé. Pero en las mujeres es fácil encontrar rivalidad, hermano. De verdad, las mujeres tienen diferencias bien fácil. Cualquier cosa no les gusta de otras hermanas o de otras mujeres. No, o sea, te pregúntele a cualquier mujer, oye, ¿te cae bien ella? No. ¿Ves cómo camina? ¿Ves cómo se viste? Aquí también eso. Entonces Pablo, hermanos, vio a estas dos hermanitas que empezaron a minar la unidad de la iglesia, que dijo, hey, Evodia, Sintique, la unidad tiene que ser de un mismo sentir. Y aquí no es de sentir, o sea, emocional. La palabra en griego es pensar igual. Quiero que piensen igual, pero tampoco es de pensar en el cine, o pensar en la carpeta, o pensar en las flores. Pensar en el sentido de quién es Cristo y la doctrina de Cristo. Y cuando hablamos de unidad en la iglesia, hermanos, hablamos de eso, de estar unidos en un mismo sentir, en un mismo parecer, en un mismo pensar, con respecto a Cristo,
con respecto a la doctrina de Cristo. Entonces, esa unidad, hermanos, no es sentimental, no es emocional. Pablo no quiere que la unidad de la iglesia, hermanos, que le producía gozo, estuviera basados en emociones, sino en verdaderos lazos espirituales. Y por ello, les dice, sientan lo mismo, tengan el mismo amor, tengan el mismo compañerismo, todo en relación a la persona de Cristo. Unánimes, dice. Subsocos, que es la palabra de unánimes, es ser de una misma alma. Ser de una misma alma. Sintiendo una misma cosa. Promotates en el griego, que quiere decir pensar de una misma forma. No sentir de lo emocional, sino tener el mismo enfoque en Cristo y en su doctrina. Entonces, esta empatía, hermanos, es la que anima a los demás. Usted no sabe lo que anima, hermanos, es ver a una familia unida, ¿o no? Lo mismo sucede en la iglesia, hermanos. Y si queremos contribuir al gozo de los demás, hermanos, tenemos que tener una empatía espiritual. Primero, que ayuda a los creyentes, hermanos, que los fortalece espiritualmente, pero también que los anima. Y eso es lo que dice Pablo: completad mi gozo, muéstreme su empatía espiritual, fortalézcame espiritualmente, anímenme espiritualmente, porque esa es la manera que yo me gozo. Entonces, esa es la manera positiva que Pablo quiere que contribuyamos al gozo de los demás, teniendo una empatía espiritual por otros, fortaleciéndolos con todo lo que les decimos y con la unidad que nosotros mantenemos. Eso le causaba gozo a Pablo, eso me causa gozo a mí, y espero, hermanos, que la unidad que usted promueva en la iglesia, la fortaleza espiritual que usted dé a la iglesia, hermanos, anime a los demás y produzca en ellos. Sea alguien, hermano, que contribuye al gozo de los demás. Amén. Amén. Eso es lo que Pablo quería. Y eso es lo que todo creyente debemos desear. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por el gozo que tú nos has dado a través de tu Santo Espíritu. Pero también gracias por el gozo que otros hermanos producen en nuestra vida. Señor, ayúdanos no solamente a ser recipientes de tu gozo, Señor, del gozo de los demás, sino también a compartirlo. Padre, que otros puedan decir: qué gozo, hermano, qué gozo me produce oírlo, qué gozo me produce verlo, qué gozo me produce, cuánto ánimo me da el poder ver sus acciones, sus actitudes en Cristo. Señor, que seamos buenos recipientes de tu gozo y que, Padre, podamos así ser de bendición también a los demás. Te agradecemos por tu palabra, Señor, en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.